Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Es un placer y un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes y compartir este estudio sobre el libro de Ruth. En otras ocasiones he podido dar un estudio sobre el libro de Ruth y recientemente lo hice en línea, en inglés, y me encanta mucho la historia de Ruth. Am, pero yo quiero que antes de empezar, que pausen el video y que se tomen el tiempo de leer el libro completo de Ruth. Y no se espanten porque solo son 4 capítulos. Es una historia narrativa, así que no es difícil leerlo. Pero para poder captar todo lo que se va a compartir hoy, les recomiendo que tomen un momento y que lean esos 4 capítulos y que después vuelvan acá a continuar y a participar conmigo en el estudio. Así es que nos vemos en un momento. Bueno, y como el milagro de la tecnología me permite seguir hablando, yo supongo que sí tomaron mis instrucciones y que pausaron y que ya han leído el libro. Sí quiero que todavía tengan sus Biblias a la mano, que las tengan listas, porque yo voy a compartir de otros pasajes también de la Biblia y me voy a referir a varios versos del libro de Ruth y quiero que lo vean de su propia cuenta desde la palabra y que no sea solamente las palabras que yo estoy compartiendo. Bueno, entonces, hoy vamos a tocar 3 puntos sobre este libro de Ruth. Y el primero es el trasfondo de la historia, o sea, cómo, cómo hemos llegado a este punto donde se escribió este libro de Ruth, cuáles fueron los antecedentes que ocurrieron. El segundo punto es el desarrollo de los eventos, o sea, básicamente cuál es la historia, qué fue lo que pasó, cuáles son los acontecimientos que vemos en esta escritura, en el libro de Ruth. Y el tercer punto es el legado de Ruth. Ruth es la protagonista de esta historia o una de las protagonistas. Y ella dejó un legado y vamos a ver hoy cuál fue ese legado. Y se me ha pedido que hable de 45 minutos a 1 hora y en realidad no sé cuánto tiempo vamos a abarcar hoy, pero yo voy a tratar de cubrir mucho material durante esta hora. Les dije que vamos a cubrir 3 puntos, pero también dentro de eso yo quiero que nosotros notemos un hilo que se atraviesa por toda la historia y, y que también es parte del legado que resulta a través de la vida de Ruth. Y ese legado se trata de una palabra hebreo y es la palabra Hesed. Hesed. En español, la pronunciación se escribe J-E-S-E-D, Hesed. Pero por ahora vamos a posponer la discusión sobre ese tema, porque primero vamos a ver el trasfondo de la historia, lo que pasó anteriormente, para que estemos en esta escena que empieza el libro de Ruth. Así es que vemos desde el principio del capítulo 1 que en la tierra de Judá había una escasez, había hambre, hacía falta comida. Y es interesante porque estos eventos ocurren en Belén, una ciudad de Judá, y el nombre de Belén se traduce la casa del pan, la casa del pan. Y sin embargo, no había pan. Lo que había era hambre. Lo que había era hambre. ¿Qué más vemos en cuanto al
trasfondo. Vemos que estos eventos ocurren durante los días que gobernaban los jueces. Durante el día que gobernaban los jueces. Y hay algo en particular que podemos ver de esa etapa en la historia, que también explica un poquito de el motivo por la cual en la casa de Pan había hambre. Y si nos vamos al libro de los jueces, el capítulo 2, yo les voy a leer del verso 11 al 19, Jueces capítulo 2, 11 a 19. Y dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, y provocando la ira de Jehová, dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de los salteadores, que los despojaron y los vendió en las manos de sus enemigos alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. Ya estamos entendiendo, ¿verdad?, por qué llegó esta escasez, por qué llegó este tiempo de hambre. Porque el pueblo se había apartado de Dios y estaban adorando a dioses falsos. Y siguiendo en el verso 16 dice: Jehová levantó jueces que los liberaran de las manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no decían así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los liberaba de manos de los enemigos, mientras vivía aquel juez. Perdonen. Perdí el lugar aquí en mi pantalla. Porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Ya ven. O sea, era un tiempo de desobediencia. El pueblo de Dios estaba viviendo en desobediencia durante el tiempo de los jueces, y por eso llegó ese tiempo de escasez. Y aquí se encuentra entonces esta familia, la familia de Elimelech. Elimelech, que era el esposo de Noemí y el padre de Malón y Kelión. Malón parece que era bien malo y Kelión a cada rato estaba preguntando ¿qué? Mentiras. Fue un chiste. Malión y Kelión. Bueno, sigamos. Entonces, aquí está esta familia de Elimelech y están viviendo en la casa del pan, pero no hay pan. ¿Y qué hacen? Se van a vivir en Moab. Esto es algo bastante significativo también, que hay que verlo, hay que examinarlo. Y si vamos al libro de Génesis, el capítulo 19, de los versos 30 al 38, vamos a encontrar unos eventos bien vergonzosos. Estos eventos ocurren después de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Y quizás ustedes recuerdan que Dios destruyó a los pueblos de Sodoma y Gomorra por el pecado que había. Eran unos pueblos sumamente pecaminosos y no existían ningunos que eran justos. Y gracias a Dios, gracias por Abraham, gracias a Abraham, la familia de Lot se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque Abraham era el tío de Lot. Y Abraham le rogó a Dios que tuviese misericordia sobre Lot y su familia para que ellos no fuesen destruidos. Salió Lot con su esposa y sus hijas de Sodoma y Gomorra y se salvaron, menos la mujer de Lot, que se volvió hacia atrás y sabemos que ella se convirtió en una estatua de sal. Entonces, estos eventos a que yo me estoy refiriendo en Génesis 19 envuelven a Lot con sus 2 hijas. Y bueno, lo mejor es leerlo para que vean lo que ocurre. Pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte junto a sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. Entonces la hija mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, pero él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron pues a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz a un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. La menor también dio a luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los actuales amonitas. O sea que a la tierra donde acudieron Elimelech y su familia, la tierra de Moab, los moabitas eran los descendientes de la hija mayor de Lot, que fueron concebidos entre hija y padre. Algo extremadamente vergonzoso e inmoral. O sea que la gente de Moab era una gente considerada como impura, inmunda ante los ojos de Dios. Tanto así que vemos en Deuteronomio, cuando el Señor está dándole instrucciones al pueblo en cuanto a las formas de adorar al Señor y quién podría estar presente y no. En Deuteronomio 23:3 dice: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación, no entrará nunca en la congregación de Jehová. O sea que las hijas de Lot fueron las madres de los moabitas y los amonitas, y Dios prohibió que ellos entraran en la congregación, que fuesen parte de la adoración a Él. Y de ahí, de ese pueblo, es que los hijos de Melec, Malón y Kelión, consiguen sus esposas. Ese es el
trasfondo de esta historia y como ven, son datos de importancia a lo que va a pasar. Entonces nos encontramos aquí en el primer capítulo y el verso 6, o antes de eso, vemos en el 3 que murió Elimelech, luego murieron Malón y Kelión. O sea que ahora Noemí se ha quedado viuda, ha perdido sus 2 hijos y sus 2 nueras también enviudaron. Y aquí se encuentran ahora solas en Moab. ¿Y qué pasa? Pasa que Noemí oye en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, Judá, para darles pan. Estando en Moab, Noemí se entera de que Dios ha bendecido de nuevo a Judá y que le ha dado pan. En la casa de pan, Belén, de nuevo hay pan. Y se propone a regresar a Judá. Y vamos a saber, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Elimelech todavía tenía propiedad allá en Belén. Así es que ella determina que va a regresar. En marcha con sus nueras, se van para Judá. Pero de repente Noemí se pone a pensar, y quién sabe si quizás ella pensaría, yo estoy siendo egoísta llevándome a estas muchachas conmigo. Porque ¿qué ellas van a buscar conmigo para allá? Yo no tengo más hijos, y eso es precisamente lo que ella le dice a sus nueras. Yo no tengo más hijos para que ustedes se casen. ¿O acaso van a esperar que yo vuelva a salir encinta y tener más hijos y esperar que crezcan para ustedes casarse con ellos? No, imposible. Mis hijas, quédense, regrésense a su propia tierra. Y vemos esa escena tan emocionante donde las nueras lloran con ella y le dicen, no te vamos a dejar, vamos contigo. Y ella les insiste que no, que se regresen a su tierra. Y bueno, Orfa recapacita, dice que besa a su suegra y se regresa. Pero por más que Noemí quiere insistirle a Ruth que ella se devuelva, Ruth dice que no. Ruth se propone a quedarse con su suegra. Y a veces yo me pregunto ¿qué habrá hecho que Ruth estuviese tan determinada a quedarse con Noemí? La palabra de Dios en realidad no dice específicamente por qué Ruth decidió quedarse con ella, pero la misma palabra de Ruth, la expresión de fe de Ruth, nos da una idea, porque Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu gente será mi gente, y tu Dios será mi Dios. O sea que nos da la idea de que Ruth había oído algo del Dios de Noemí. Quizás de las enseñanzas de su suegro, quizás de su propio esposo, pero ella había oído del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Y eso fue suficiente para convencerle a ella que ella también debía de adoptar esa fe. Ella se dispuso a dejar atrás todo lo que ella conocía, todos los dioses de los moabitas, y a seguir no solo a Noemí, pero también al Dios de Noemí, que ahora, por su propia declaración, era el Dios de ella. Y así entonces vemos que Noemí regresa con su nuera Ruth a Judá. Y bueno, no nos alcanza el tiempo para desarrollar cada detalle de los eventos que ocurrieron, pero sí sabemos que Noemí llegó de nuevo a Belén, una mujer
amargada, una mujer destrozada, una mujer que había perdido todo, quizás sin esperanza de recobrar lo que había perdido. Y llegó con Ruth la moabita. En el verso 22 descubrimos que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, en el tiempo de la cosecha de la cebada. Y eso es importante porque, ¿qué dijimos? La casa de Belén es la casa del pan. Y la cebada es como un tipo de trigo que se crece. Y ahora están empezando esa temporada. Se dice que es más o menos como en el tiempo de abril, ese tiempo de cosecha. Y eso nos habla de la provisión de Dios. El tiempo de la cosecha nos habla de la provisión de Dios. Entonces, en el segundo capítulo, se introduce un nuevo personaje a la historia. Y ya estamos ahora en los detalles de la historia, ¿verdad? Aquí se introduce un pariente que se llamaba Booz. Y lo describe como un pariente de alta posición en la sociedad. Era un hombre rico. Y eso lo introducen a Booz porque dentro de pocos versos nos damos cuenta que Ruth va a estar en una posición enfrentada con Booz. Ruth le ruega a Noemí que la deje ir al campo para recoger espigas en pos de aquel que cuyos ojos hallaré gracia. En pos de cuyos ojos hallaré gracia. O sea, ella quería que Noemí le dejara ir a participar en la cosecha para ver si acaso le caía bien a alguien y que ella pudiera recoger de aquella persona lo que dejaban atrás. Y eso en realidad no era nada fuera de lo común, porque en la ley de los judíos, y si quieren lo pueden ver en el capítulo 19 de Levítico, en la ley de los judíos, el Señor les había instruido a que cuando ciegues la mies de la tierra, que no cegaran hasta el último rincón y que no espigaran toda la tierra, sino que recogiera su fruto y que dejara caer pedazos o parte de la cosecha para el pobre y para el extranjero. Eso fue un mandamiento que Dios le había dado. O sea que eso era una costumbre que se practicaba. Pero había una gran diferencia. El hecho de que Ruth era moabita le podría perjudicar, porque era una raza considerada inmunda. Y los judíos no tenían nada que ver con los moabitas. Así es que ella esperaba que quizás le iba a caer bien a alguien, que alguien le iba a mostrar gracia y que le iban a permitir recoger. ¿Sabe que en la nueva versión internacional dice ahí que por casualidad el campo donde ella fue a recoger detrás de los segadores, que por casualidad era el campo de ese pariente Booz? Pero a mí no me gusta esa frase, por casualidad. Quizás cuando esos eventos estaban ocurriendo, quizás Noemí y Ruth
pensaban que era por casualidad, am, pero en realidad no era por casualidad. El Señor lo permitió. Y vemos más adelante que cuando Ruth le comparte a Noemí que era en el campo de Booz, Noemí le da gracias a Dios porque ella reconoce que también no era por casualidad, sino que Dios lo estaba permitiendo. Este, Aquí es un momento apropiado para tomarnos una pausa, porque yo les dije que les iba a hablar del trasfondo de la historia, después le iba a compartir de los detalles de la historia y estamos en eso, y después del legado de Ruth. Pero les dije que había un hilo que corre a través de toda esta historia y que ese hilo está contenido en la palabra Gesed, una palabra hebrea. Y yo creo que ahora podemos pausar un momentito para definir esa palabra. La primera vez que en este libro la palabra hebrea Gesed aparece es actualmente en el capítulo 1 y en el verso 8, cuando Noemí está tratando de conseguir que que sus nueras se devuelvan a Moab. Y dice, Jehová haga con vosotras misericordia. Jehová haga con vosotros misericordia. Esa palabra misericordia ahí es la palabra Gesed. En la Nueva Versión Internacional, la palabra es traducida, ¿dónde está? Lealtad y amor. Que el Señor le muestre amor y lealtad. Pero ni en el inglés ni en el español hay una palabra que abarca todo lo que quiere decir la palabra hebrea Gesed. Yo busqué una definición para compartir con ustedes sobre la palabra Gesed. Y dice así: muchas palabras bíblicas como misericordia, compasión, amor, gracia y fidelidad se relacionan con la palabra hebrea Gesed, pero ninguna de ellas resume completamente el concepto. Gesed no es simplemente una emoción o un sentimiento, sino que implica una acción en nombre de alguien que está en necesidad. Gesed describe un sentido de amor y lealtad que inspira un comportamiento misericordioso y compasivo hacia otra persona. O sea que en ese verso 8, Noemí está pidiendo que Dios le demuestre Gesed a su nuera, a sus nueras. Gesed, o sea, todas esas características de la bondad y la misericordia, la compasión, la benignidad, el amor de Dios. Esa palabra Gesed abarca todo eso. Y vamos a ver ese tema a través de todo el libro de Ruth. Entonces, volviendo de nuevo al capítulo 2, nos damos cuenta que en esa acción que tomó Ruth de pedirle a Noemí que la dejara ir a recoger lo que los segadores dejaban caer, ella está demostrando Gesed hacia Noemí, porque no quiere dejar que su suegra pase hambre, que su suegra tenga que sufrir, y está dispuesta a sacrificarse a sí misma y a trabajar fuerte para proveer para su nuera. Y si seguimos viendo la historia, nos damos cuenta que Booz, el pariente que es dueño de esa finca, también demuestra Gesed. Parece que Booz ve a Ruth y le pregunta a los trabajadores que quién es esa, y le explican que esa es la nuera de Noemí y que ella desde que ha llegado no ha parado de trabajar, que ella está trabajando muchísimo, duro para recibir algo de la cosecha. Y Booz le demuestra Gesed a Ruth cuando le dice en el verso 8, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estará junto a mis criadas. Esta extranjera, ellos le dijeron
le habían dicho a Booz que ella era una extranjera, que había vuelto con Noemí de Moab. Y a pesar de que era extranjera, de que era una persona inmunda, él le dice que ella puede unirse a las criadas de él. No tenía que comportarse como un mendiguero, una mendiguera. Y ella le da las gracias. Y en el verso 3, ella le pregunta a él, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y esa palabra que ella dice ahí, ¿por qué he hallado gracia? Nosotras se traduce en inglés como gracia o favor, ¿verdad? En español, como gracia o favor. Pero es la palabra hebrea Hesed. ¿Ven? Booz demostrándole Hesed a Ruth. Bueno, no termina ahí la Hesed de Booz hacia Ruth, porque él aumenta la Hesed cuando le dice a sus, perdonen, cuando le invita a ella a que se siente con ellos a comer, que se siente con ellos a comer. Es que en la tradición de los judíos eso no se hacía. Y no, esto no indica en ningún sitio que él sabe que Ruth se ha convertido, que Ruth ahora sigue al Dios Jehová. Aquí no se ve eso. No se ve eso de ningún modo, en ninguna parte se ve. Pero sí se ve que Booz ve el Hesed que Ruth está demostrándole a su suegra y decide que le va a mostrar Hesed él a ella. Y le dice a Ruth que ella ahora está bajo las alas de Jehová, que Jehová va a ser el refugio de ella por medio de él, y la invita a que se sienta a comer con ellos. Cuando Ruth se sienta y come, ya ustedes leyeron, comparten del pan, la provisión de Dios. No solo come, pero él le instruye a ella que se lleve la comida que le sobró para su suegra. Y también le dice que cuando vaya a recoger espigas en la cosecha, que ya no se tiene que quedar por la orilla, sino que puede ir ahí mismo entre las gavillas. Y le dice a sus trabajadores que no la molesten, que no la hagan sentir mal, que la dejen que recoja todo lo que ella pueda. Y no solo eso, que a propósito, que intencionalmente dejen caer de lo que ellos están cosechando para que ella vaya recogiendo. Un Hesed tremendo, una compasión, un amor, una misericordia, una bondad tremenda. Ese es el Hesed que vemos demostrado aquí. Así que le está yendo muy bien a Ruth, ¿verdad? Lo que no se pudieron imaginar ella y Noemí cuando ella salió a ir a esa cosecha. Y cuando Noemí se entera de eso, dice, bendito sea Jehová, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ella está pensando en su esposo, en sus hijos que murieron y en ellas que han sobrevivido. Y ella está diciendo, Jehová no se ha olvidado de nosotras, las que quedamos vivas. O sea que ella sabe que no fue por casualidad. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos.
Ahora se pone más interesante todavía el asunto, ¿verdad? Este, porque no solo le está yendo muy bien a Ruth, no solo es que Ruth le cayó bien a Booz y que se pudo sentar a la mesa con él y que le pudo llevar de 30 a 50 libras de comida a Noemí de lo que ella cosechó, sino que dice aquí, Booz es uno de los que pueden redimirnos. Él es lo que se dice en hebreo, nuestro Goel. En hebreo, en este verso, la palabra que se usa es Goel. Goel, ¿qué es el Goel? La definición dice así: corresponde al pariente más próximo a casarse con la viuda sin hijos con la viuda sin hijos del fallecido. Y en caso de tener que hacer restitución a su fallecido, esta debía hacerse al pariente más próximo. O en otras palabras, un redentor. Entonces, qué interesante que no por casualidad Ruth cae en el campo de un Goel de ellas. Bien, entonces el capítulo 2 termina con Ruth trabajando todavía en el campo de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada. O sea, ya ella ha estado varios meses en esa cosecha, trabajando con junto a las criadas de Booz. Se dice que de abril a junio es ese tiempo de cosecha, y vivía con su suegra. Ahora, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero sí sabemos que ha transcurrido un tiempo. En la Reina Valera, el capítulo 3 empieza con después, pero no sabemos cuánto después. En la Nueva Versión Internacional, el capítulo 1 dice un día. Así es que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero sabemos que desde que Ruth conoció a Booz, han pasado por lo menos 3, 4 meses. Y después de un tiempo, entonces Noemí se pone a tener una conversación con su nuera Ruth. Ahora, yo no sé a quiénes le gustan las telenovelas, pero esta historia de Ruth tiene todos los componentes de una buena telenovela, de una buena película. Y ahora la situación se está poniendo más interesante todavía. Ahora sí es verdad que vamos a ver lo que pasa. Noemí quiere a su hija, a su nuera. Y de hecho, ya no le dice mi nuera, sino que se le dirige como hija mía. Ella quiere el bienestar de su hija porque Ruth le ha demostrado Gesed. Ruth pudo haberse ido y buscarse otro marido, pero no lo hizo, sino que siguió laborando, trabajando por el bien de ella y también de su suegra. Y ya ella no la ve como una nuera, sino como su hija. Y quiere lo mejor para ella. Entonces ustedes ya leyeron, ¿verdad que sí que leyeron? Porque yo les dije que leyeran. Ya leyeron en este capítulo que ella le dice, tú vas a tener, vamos a tener que hacer algo para conseguirte un esposo. Porque tú necesitas tu propio hogar para hacer tu futuro, para tener tu familia. Y le dicen, no es Booz, nuestro pariente,
con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué quiere decir eso? Avienta la parva de la cebada. ¿Qué quiere decir eso? Había un sitio, y vamos a ver más adelante, que se llamaba La Era. Cuando ella le dice, irás a La Era. La Era, yo tengo aquí, lo tengo aquí escrito. Para decírselo bien. La era es el lugar donde quebraban los granos de la cosecha y separaban el grano de la paja. Eso es lo que se está refiriendo aquí cuando dice que Booz iba a estar esa noche avientando la parva de las cebadas, o sea, quebrantando los granos para separar el grano del polvo de la cosecha. Quiere decir que han pasado ya meses, porque acuérdense que el capítulo 2 termina con que la cosecha ya se había terminado, mientras que el 3 empieza de nuevo en tiempo de cosecha o cuando ya se ha terminado la cosecha y quizás ha empezado otra nueva. No sabemos exactamente, pero el punto es que de nuevo él está en la era, trabajando con los demás trabajadores, los segadores en la era. Y vamos a ver lo que Noemí le instruye a Ruth a que haga. En el verso 3 del capítulo 3 le dice Noemí, te lavarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era. Pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. El hombre es Booz. Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta y ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer. Y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. Bueno. Wow. Medio provocativo, ¿no? ¿Se imaginan la posición de Ruth? Básicamente aquí está su suegra diciéndole, mira, ya el tiempo de la ropa de lujo ha pasado. Ve y quítate esa ropa de lujo y ponte tu mejor vestido y vete a la era. Y lo que debemos saber de ese lugar es que ahí era donde los hombres que trabajaban en los campos terminaban su trabajo y ahí los segadores se quedaban, comían, bebían y se acostaban a dormir. Y muy posiblemente cuando bebían se quedaban borrachos, pensando que se habían ganado ese tiempo, ¿verdad? Para relajar, porque habían trabajado tanto. Pero ese también era el lugar donde las prostitutas iban a encontrarse con ellos, a ganarse la vida. Y fue a ese ambiente a que Noemí envió a Ruth. Y Ruth le obedeció. No dice ahí que Ruth le preguntó nada. Y vemos que en la Biblia hay muchas ocasiones cuando vamos a decir el Señor manda a alguien a que haga algo y la persona dice, pero no, yo, Señor, ¿cómo? No, pero Ruth no le contradijo nada y le obedeció. Y vemos cuando leemos el resto de esos versos que Booz estaba de buen humor. Y cómo no, ¿verdad? Porque había terminado su labor y seguro que habían cosechado mucho. Sabemos que era un tiempo de abundancia. Y Ruth, como hija obediente al fin, espera que él se acueste y va y se acuesta
a los pies de Booz. Y ustedes leyeron ahí que él de repente siente algo a sus pies y se despierta y se da cuenta que Ruth está ahí. Y Ruth va más allá de lo que Noemí la instruyó, porque Noemí solo le dijo que se acueste a los pies de él y que deje que él le diga a ella lo que hacer. Pero Ruth toma la iniciativa. Cuando Booz se despierta y se da cuenta quién es y qué hace ella, ella le pide a Booz que la cubra con su manto, que la cubra con su manto. Y eso es algo bien significativo aquí, porque si nosotros vemos anterior a eso, vemos que la costumbre hebrea era que ese cubrimiento de un manto quería decir que un hombre le estaba proponiendo matrimonio a una mujer. En Ezequiel 16 hay como una alegoría que el profeta Ezequiel usa en forma de profecía hacia el pueblo de Israel, hablando de que Dios iba a redimir a Israel y tomar a Israel como su novia. Y en Ezequiel 16:8 dice, entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. O sea, básicamente, Ruth le está proponiendo matrimonio a Booz. Muy lista, ¿verdad que sí? Y si vemos el versículo 10 del capítulo 3, la reacción de Booz, él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional también. Booz le dice a Ruth, que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y esa palabra que él usa ahí, que él dice que ella le está mostrando lealtad, en la Nueva Versión Internacional dice lealtad, y en la Reina Valera dice bondad. ¿Qué palabra es? Ya saben, ¿verdad? Es la palabra hebrea Hesed. Booz considera que Ruth le está demostrando Hesed a él. Después de todo el Hesed que él le ha mostrado a ella, él lo que nota es no lo que él ha hecho por ella, sino lo que ella está haciendo por él. Él se siente bendecido de que ella le haya propuesto matrimonio a él. Habiendo tantos jóvenes y tantos ricos, ella le propone matrimonio a él. Entonces él le dice, bueno, está bien, pero hay un asunto y es que hay otro Goel. ¿Se acuerdan lo que es Goel? El que puede redimir a una viuda, y no solo a la viuda, pero a su propiedad y todo. Y para que la descendencia del difunto continúe. Entonces, Booz le dice a Ruth que se espere porque hay otro Goel. Le dice que se quede ahí hasta la mañana y que cuando se vaya que se cubra bien para que nadie la vea. O sea que él está tratando de proteger la reputación de Ruth, porque como habíamos dicho, ese no era un lugar para jovencitas sanas, ¿verdad? Eh, y, y él, además de eso, le va a llenar a ella. Ella tiene, no sé si es un manto también, el manto de ella.
y él va a llenarle el manto a ella con 6 medidas de cebada para que vaya de nuevo a su casa y se la lleve a Noemí. O sea, que no la está regresando a su casa con sus manos vacías, sino que también le está demostrando Gesed, esa bondad, esa generosidad, esa gracia hacia Noemí también. Actos de Gesed. Bueno, entonces vemos un cambio de escenario en el capítulo 4. Un cambio de escenario. Y aquí está Booz en la puerta de la ciudad. Era el sitio donde se congregaban los hombres de importancia. Ahí era donde ellos entraban en sus negocios. Y Booz coge a 10 testigos y se va donde ese pariente, el pariente más cercano a Elimelech. Y le propone el asunto, le dice que hay un terreno que le pertenece a Elimelech y que si él quiere redimir como Goel, si él quiere redimir ese terreno. Y el pariente dice, sí, está bien, yo lo hago. Y dice, sí, pero hay un pequeño detalle, que cuando tú cuando tú tomes posesión de esa tierra, de ese terreno, hay otra posesión y es la viuda la viuda del hijo de Elimelech. Vas a tener que casarse con ella también. Y el Señor dice, no, espérese, no, yo no sabía que eso era parte del asunto, yo no sabía que eso era parte del deal. No, no me interesa. Redímelo tú. Y gozoso, Booz, ante todos esos testigos y ante todos los que estaban ahí en la puerta de la ciudad, se declara, pronuncia que él va a redimir a Ruth. Qué lindo, ¿no? Que él va a redimir a Ruth. Y yo me reí un poquito porque lo que selló ese pacto fue una sandalia, un zapato. El pariente se quita el zapato y se lo da a Booz. Toma, ese es el sello de este pacto que hemos hecho. Ay. Aquí, se me extravió algo en la historia, pero anterior a todo esto, Booz había hecho una oración para Ruth. O sea, que había pronunciado una bendición sobre Ruth y le había pedido a Dios que le mostrara Gesed a Ruth. Y ahora esa oración, esa petición que él le pidió a Dios en cuanto a Ruth, se cumple por medio de él. Él es el vehículo que Dios va a usar para demostrarle Gesed a Ruth. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Después vemos que los ancianos que están ahí pronuncian una bendición sobre Booz. Y yo les recomiendo a ustedes que lean, porque tienen que ver con Raquel y Lea y con Tamar. Yo les recomiendo que ustedes vayan en otra ocasión y vean en Génesis 29 y 30 la historia de Raquel y de Lea. Y que en el Génesis capítulo 38 vean la historia de Tamar para que entiendan qué era lo que querían decir estos ancianos cuando oraron y bendijeron a Booz. Bueno, se casan Ruth y Booz. No tenemos detalles de la boda, no sabemos qué
qué sirvieron de comer, no sabemos cuántos días duró la boda, aunque sabemos que fueron varios días, no sabemos quién asistió a la boda, pero hubo una boda. Y vemos que Dios le muestra Gesed a... ¿Dónde está? Perdónenme. Ay. Versículo 13. Me aparté de mis notas y no sé por qué estaba dependiendo de mi memoria, pero aquí está, en mis notas está escrito. Dios le demuestra Gesed a Booz y a Ruth. En el verso 13 dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y en la nueva versión internacional dice, le concedió quedar embarazada. Fue un regalo, le permitió. Ese es un acto de Gesed que él tuvo hacia ellos, porque si entendemos que Booz era de edad avanzada, lo sabemos por la posición que tenía, por toda la propiedad que tenía, pero también porque él alude a que Ruth pudo haberse casado con un hombre joven, pero Dios le concedió que pudieran tener un hijo. Ya estamos llegando al final y se me está cumpliendo mi tiempo, pero llegamos por fin al legado de Ruth. El legado de Ruth. ¿Qué es lo que ella ha dejado? Una de esas cosas es el Gesed, el amor. El amor que le demostró a su suegra, que se describe como un amor como de 7 hijos. Vemos cómo ella trabajó para mantener a su suegra. Vemos que después, cuando tuvo un hijo, dejó que su suegra fuera la que criara a su hijo, Obed. Ese Gesed es un ejemplo que deja Ruth y es un legado, un ejemplo para nosotros, un modelo para nosotros. Pero en términos aún más prácticos, vemos el legado de ella a través de su hijo Obed, porque nos dice la palabra que Obed fue el padre de Isaí, quien fue el padre de David. Y si nos tomamos un momento y comparamos en estos versos al final del capítulo 4, del verso 18 hasta el final, que hay una genealogía, y la comparamos con la genealogía en el primer capítulo de Mateo, descubrimos que Jesús es descendiente de Ruth a través de la línea de David. Qué bonito, ¿verdad? Qué tremenda legada que una mujer extranjera de una raza inmunda, pagana, que Dios la eligiera a ella para ser la persona por la cual va a nacer el Redentor del mundo. Y que Booz, así como Booz redimió a Ruth, que un día un descendiente de Booz iba a redimir a toda la tierra, a todos los que estaban perdidos. Creo que es bueno que leamos un par de versos en el libro de Isaías, el capítulo 9, y son versos que leemos muchas veces durante la Navidad. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado, perdone, ya he hablado mucho.
Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este es el legado de Ruth, que por medio de ella, por medio de como resultado de ese ejercer que ella pudo demostrar, por medio de eso pudo nacer nuestro Goel, nuestro Redentor, el único que pudo lograr nuestra redención. Yo no sé cómo funciona la soberanía de Dios. Yo no sé qué hubiera pasado si Ruth hubiera seguido a Orfa y si hubiera regresado a Moab. Si ella hubiera pensado, bueno, lo que dice Noemí tiene razón, yo nunca voy a encontrar un marido en Belén. No sé cómo hubiera nacido Obed, ni Isaí, o David, o José, pero sé que Ruth sí obedeció y que no retrocedió y que mantuvo ese rumbo hacia adelante con Ruth, que se propuso a que el Dios de Ruth, de Noemí, fuese su Dios. Y el ejemplo de Ruth debe de inspirarnos a nosotros también. Yo sé que nosotros a veces tomamos decisiones y no realizamos que a veces las decisiones que nosotros tomamos, ya sean grandes o aparentemente insignificantes, pueden afectar nuestras vidas y también la vida de los que nos rodean. Y por eso nosotros debemos de vivir en ese ser que vemos demostrado en Ruth y más aún que vemos demostrado en Cristo. Ese ser que sacrifica, ese ser que da y da y da y que demuestra bondad y compasión y generosidad y lealtad y fidelidad y hasta sacrificio. Ese ser, nosotros debemos de imitar eso para que las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas puedan tener implicaciones que duren hasta la eternidad, como las que tomó Ruth. Que nosotros también podamos tener un legado. Si hay algo que yo espero que ustedes capten de este estudio, es que puedan ver la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. Esa es la buena nueva del Evangelio, el ejercer de Jesucristo, la fidelidad de Jesucristo, el amor extravagante, desenfrenado, un amor furioso para con nosotros. Booz demostró ese amor a Ruth. Ruth le otorgó ese amor a Noemí. Noemí creció en ejercer hacia Ruth. Y de todas esas relaciones salió un hijo, un salvador del pueblo de David, de la raíz de Isaí, un redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Goel. Yo espero hoy que usted disfrute de la gesed de Dios y que la comparta con todos los que le rodean. Que Dios te bendiga.